Muy buenas tardes con todos los presentes a esta conferencia, Realidad Contable y Paradigmas de Investigación. Los saluda Wilson Tuesta, miembro y vocal del CENIC. En esta oportunidad reciban los saludos y la bienvenida en nombre del presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, Magíster Fernando Amaur, y del presidente del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables, doctor Gerardo Gómez. Todos ustedes sean bienvenidos a este importante evento. Para el CENIC es muy importante en esta oportunidad contar con la presencia del doctor Martín Villanueva González, quien paso a referenciar brevemente su currículum. Abogado, contador público, licenciado en educación, magíster en administración y doctor en ciencias contables y empresariales. Ha ejercido docencia en el nivel universitario en la Universidad del Pacífico, ESAN, UPC, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad de Lima. Actualmente es socio principal del estudio Villanueva Aramay y Asociados y presidente de un importante instituto peruano de epistemología contable en el país. El propósito de esta conferencia, señores participantes de este evento, es reflexionar sobre la realidad que representa la contabilidad en la información financiera y, de acuerdo con ello, qué paradigmas de investigación científica son los que deberían adoptarse para la investigación en contabilidad. Muy buenas tardes otra vez, doctor Martín Villanueva. Sea usted otra vez muy bienvenido y usted tiene la sala a su disposición. Lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson, por la invitación. Gracias también a la Junta de Decanos. Y bueno, vamos a comenzar eh, haciéndonos una pregunta sobre la realidad. Eh, Normalmente creemos conocer la realidad y los contadores ah, eh, eh, siempre tienen esa pretensión de conocer la realidad y de expresar la contabilidad o de expresar la realidad en su información financiera. Pero comencemos por una pregunta. ¿Hasta qué punto puede afirmarse que conocemos el mundo real? Eh, una preguntita, ¿mi presentación está a la vista o no? Aún no, mi estimado Martín. Estamos esperando que compartas pantalla. A ver, un momentito. Esperamos. Ok, Perfecto. Ahora sí se puede ver la presentación. ok. Bien. En esta presentación vamos a hablar de la representación contable y de los paradigmas de investigación. Dentro de este tema vamos a hablar un poco sobre realidad y realismo, representación y paradigmas de investigación. Comencemos con la primera parte, realidad y realismo. Y aquí es donde encaja esta pregunta de ¿hasta qué punto puede afirmarse que conocemos el mundo real? Por ejemplo, si yo veo una silla o si yo veo una mesa, puedo afirmar válidamente que eso que tengo frente a mí es realmente una silla y es realmente una mesa. Si eso va a depender un poco de qué entienda yo por realidad. Si yo veo un elefante, puedo decir, estoy viendo a un elefante, pero ¿qué pasa si yo afirmo, por ejemplo, que existen dos elefantes? ¿En la realidad existen dos elefantes? ¿O es que eso es una creación y yo he sumado a dos individuos para generar una proposición que en sí misma puede, vamos a decir, tener validez, tener sentido, tener racionalidad, pero a lo mejor no existe como tal, no existe dos elefantes, existe cada individuo, cada elefante, digamos, ¿no? Bunge, por ejemplo, entiende que la realidad puede definirse como el conjunto de todas las reales. Y que las cosas reales, dice Bunge, son aquellas que tienen la capacidad de existir con independencia del sujeto. Es decir, no es que tiene que haber una persona o no tenemos que existir los seres humanos necesariamente para que esa cosa, ese objeto exista. Entonces, por ejemplo, probablemente podríamos decir el planeta Tierra existe con independencia de que existamos los seres humanos. Pero podríamos afirmar lo mismo de algo como, por ejemplo, un activo fijo, de una cuenta por cobrar. ¿Eso existe si es que no existen seres humanos?
Esas son las cosas que tenemos, sobre las que tenemos que reflexionar y sobre las que vamos a conversar justamente el día de hoy. Para poder comprender, entonces, la realidad, tenemos que pasar a hablar de concepciones de realismo. Es decir, yo voy a entender lo que es la realidad desde una posición teórica de qué cosa puedo entender o qué cosa debo entender por realidad. Si revisáramos un poco de literatura filosófica, por ejemplo, revisáramos a Bunge, vamos a encontrar que Bunge presenta en un libro que se llama A la Casa de la Realidad, se titula A la Casa de la Realidad, escrito por Mario Bunge, reconoce alrededor de 20 tipos de realismo diferentes. Incluso podrían haber más, porque lo dice, esa no es una relación finita. Podríamos diseñar o crear o concebir nuevas ideas acerca de lo que es realismo. Y frente al realismo también lo que es el antirrealismo o el irrealismo. Pero no quiero complicar yo esta explicación, y quiero limitarme a 3 concepciones de realismo que pueden ayudarnos a comprender mejor la profesión contable, a comprender mejor esa realidad que la contabilidad pretende recoger, representar en la información financiera que elabora y comunica. Comencemos por el realismo ingenuo. ¿Qué cosa es el realismo ingenuo? Ese realismo ingenuo es el realismo, vamos a llamarle, del hombre común. El hombre común, cuando ve una mesa y una silla, dice, eso es una mesa y una silla. Esa es una concepción espontánea, digamos, que tiene el ser humano sobre el mundo, pero es también el mismo realismo que puede tener un niño, por ejemplo. Un niño, al ver determinado objeto, sin lugar a dudas, en la medida, por supuesto, que haya visto previamente ese objeto, dirá, ese objeto es X o ese objeto es Y. Entonces, el mundo real es el mundo de la experiencia cotidiana del ser humano, de ese hombre común, de ese niño. Y este realismo ingenuo va a partir de la creencia que las cosas que los sujetos percibimos en el mundo existen realmente, independientemente de nuestros esquemas conceptuales que podamos usar para hacernos una idea de esas cosas. Frente a ese realismo ingenuo, hay otra concepción que es la del realismo metafísico. En el caso del realismo metafísico, ya no vamos a pensar que eso que vemos es exactamente el objeto que creemos o que estamos percibiendo, porque el realista metafísico comienza a reconocer que sus sentidos pueden engañarlo. Por ejemplo, si yo veo el sol, puedo pensar que el sol, es más, veo el sol y veo la luna, y los veo más o menos del mismo tamaño. Y entonces, bajo una visión de realismo ingenuo, yo podría decir el sol y la luna tienen el mismo tamaño. Un realista metafísico va a decir incluso, yo no puedo conocer exactamente cuál es el tamaño del sol, ni sé exactamente qué es lo que estoy mirando. Sé que hay una realidad ahí afuera, que está ahí, pero no la puedo conocer. No tengo acceso, porque yo como ser humano finito, y yo como ser humano con una serie de limitaciones, limitado, por ejemplo, entre otras cosas, por mis sentidos, no tengo la posibilidad de conocer realmente qué es eso que estoy mirando. Entonces, para el realismo metafísico, primero, el mundo existe con independencia de todos nuestros conceptos y representaciones. No importa lo que yo piense, ni la forma como yo represente al mundo, ese mundo existe, está ahí. Y ese mundo, objetivo e independiente, tiene una estructura determinada. Es decir, está compuesto de cosas, de propiedades, de hechos objetivos que existen independientemente de que los conozcamos o no. Si yo miro o no miro al sol, el sol está ahí. Si yo miro o no miro a la luna,
la luna está ahí. Si viene alguien que nunca, a nadie le han contado, que a él no le han contado nunca qué cosa es la luna ni qué cosa es el sol, y lo mira, igual el sol y la luna siguen estando ahí. Solamente que para el realismo metafísico, ese observador no tiene la capacidad para comprender realmente o para conocer a cabalidad qué es lo que está mirando. Una representación verdadera para el realismo metafísico o correcta es aquella que se refiere a objetos realmente existentes en el mundo y describe las propiedades que esos objetos realmente tienen. Eso sería una representación verdadera desde el punto de vista del realismo metafísico. Finalmente, para el realismo metafísico existe, aunque no podamos conocerla todavía, una imagen o representación completa del mundo tal como es en sí mismo. Esto implica, de alguna manera, lo que los filósofos de la ciencia han llamado el punto de vista del ojo de Dios. Entonces, por ejemplo, yo miro el sol, pero ¿qué cosa es el sol? Yo digo es una estrella, pero ahí estamos introduciendo un concepto humano desarrollado por nosotros. Vemos al sol como una estrella. ¿Y de qué está compuesto el sol? A ciencia cierta, no lo sé tal vez. De hecho, mirándolo no lo puedo saber. Tendría que realizar algún tipo de actividad, desarrollar algún tipo de acción adicional para poder descubrir de qué se trata eso que estoy mirando. Y es por eso que se llega a un realismo científico. Para el realismo científico sí hay una realidad independiente del observador, pero para el realista científico se entiende que a esa realidad podemos tener acceso aun cuando no lleguemos a conocerla totalmente, pero podemos tener acceso a través de la ciencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hipotéticamente existe un mundo independiente de la mente del observador, nosotros podemos llegar a conocer ese mundo a través de la ciencia, formulando, por ejemplo, teorías científicas que podamos confirmar y que a través de esa confirmación, de esa corroboración, puedan proporcionarnos un conocimiento mejor, vamos a llamarlo así, más completo, de ese mundo independiente. Las teorías científicas bien confirmadas contienen afirmaciones verdaderas sobre el mundo. O sea, yo puedo decir de una afirmación, producto de la corroboración de una teoría, de hipótesis bien formuladas, cuando digo bien formuladas son científicamente formuladas, y que han sido materia de una corroboración, puedo decir que esa afirmación es verdadera. Entonces, el realismo científico va a permitirnos, a partir de ese conocimiento de la realidad, formular, por ejemplo, incluso leyes. Podemos observar que el sol sale todos los días por el este y se oculta por el oeste. Y entonces, a partir de esa observación, podemos comenzar a realizar hipótesis basadas en las observaciones y podemos decir, bueno, esto se debe a un movimiento de la Tierra alrededor del Sol o podemos, en fin, generar cualquier teoría que pueda ser materia de una corroboración posterior y como producto de eso, establecer una ley, pero no ley promulgada por un gobierno, sino una ley natural. Y la ley natural no es otra cosa que hipótesis corroboradas a partir de observaciones sobre regularidades que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, vemos que todos los días sale el sol, ¿no? Esa es una regularidad. Por ejemplo, si yo veo aquí, les estoy poniendo una imagen de un billete. Y probablemente muchos lo reconozcan. Ese billete es un billete emitido por el Banco Central de Reserva. Para un realista ingenuo, eso es un billete, y punto. Porque es lo que estamos mirando, es lo que podemos percibir.
Para un realista metafísico, diría, no puedo conocer exactamente qué es ese billete, a pesar de que lo está mirando, pero no podemos conocer la realidad total, por lo menos no a través de nuestros sentidos, porque comienzo a preguntarme, ¿de qué está hecho ese billete? Y si alguien me dice, bueno, está hecho de papel y tinta, y tiene algunos diseños, ok, pero ¿qué cosa es el papel? ¿De qué está hecho el papel? Y podemos seguir retrocediendo y podemos seguirnos preguntando hasta que probablemente comencemos a entrar a átomos y a partículas esenciales de las cuales somos incapaces de percibir, tener percepciones, porque son tan minúsculas que no sabemos. Es más, uno no ve el átomo, sino que observa ciertos movimientos o ciertos comportamientos en la naturaleza que conducen a la conclusión de que existen átomos, que existen protones, electrones, iones y cosas por el estilo, ¿no? Un realista científico diría, un momento, vamos a ver de qué se trata este papel, ¿no? Y entonces podría desarrollar algún tipo de trabajo especial y formular hipótesis con respecto a ese billete y decir, sí lo pueden conocer y te voy a decir de qué se trata, ¿no? De qué está hecho, para qué sirve, te puede hablar de los convencionalismos alrededor del billete, en fin, la ciencia puede entonces desentrañar las propiedades o los atributos que puede tener ese objeto que nosotros estamos mirando en este momento. ¿Cómo hace el ser humano para poder para conocer la realidad? ¿Cómo es que nos aproximamos a la realidad? El ser humano se aproxima a la realidad a través de la representación. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a Wilson, le digo que yo soy contador público, o que yo he estudiado contabilidad, o que yo soy abogado, Wilson me entiende perfectamente, sabe de qué estoy hablando, ¿cierto? ¿Y qué estoy haciendo para comunicar esa realidad? Estoy usando un lenguaje. Y ese lenguaje me sirve para representar una realidad. Con el lenguaje yo estoy representando una realidad. Por ejemplo, yo podría describirles en este momento el sol, podría describirles una máquina y todos me entenderían. Claro, en la medida que yo sea muy descriptivo, muy detallista en mi descripción, probablemente ustedes me entiendan, ¿no? Si yo les describo un lapicero sin enseñarles el lapicero, ustedes probablemente van a poderse formar incluso una imagen. Pero fíjense, así como yo puedo estar usando el lenguaje para hacer esa representación del lapicero, ustedes automáticamente, a partir de esa comunicación que yo les estoy haciendo a través del lenguaje, ustedes comienzan a formarse una imagen, y no necesariamente del lapicero exacto que yo les estoy mostrando, pero el lenguaje alcanza para que ustedes puedan tener una idea de que les estoy hablando de un lapicero, y eso puede ser suficiente en un contexto de comunicación como el que estamos teniendo en este momento. No necesitamos más. Entonces, ¿qué cosa es esa representación? La representación no es otra cosa que poner a otro ser, poner a otra cosa, poner a otra o a una idea en sustitución del ser, objeto o idea original. Entonces, si yo, por ejemplo, yo podría mostrarles una foto de Wilson o una foto mía, y esa foto es una representación mía. Y ustedes dirían, yo les enseño la foto y le digo, ¿quién es este? Ah, ese eres tú, ese es Martín. O les enseño la foto de Wilson, ese es Wilson Tuesta Pedraza, ¿no? Pero ¿es él o es una representación de él? ¿Es una imagen de él? Si lo dibujo a Wilson, exactamente como lo estamos viendo, lo dibujo, ¿ese es él? Es más, ¿ustedes me están viendo a mí en este momento o están viendo una representación mía digitalizada que ha sido captada por una cámara?
¿Están viendo la realidad o están viendo solamente una representación? Lo más probable es que podamos todos contestar casi con seguridad que lo que estamos viendo es una representación digital de mi persona. Ustedes me están viendo en sus pantallas, pero yo no estoy ahí delante de ustedes. Yo estoy muy lejos de donde están ustedes. ¿Es correcto? Es más, esto podría ser un video en este momento. Ni siquiera podría ser yo tendría que ser yo hablándoles en vivo en este momento sentado en un escritorio en mi oficina. Y ustedes pensarían, ese es Martín Villanueva. Esa es una representación. Entonces, hay algo que está sustituyendo al ser o al objeto o a la idea original. Y el ser humano recurre normalmente a esas representaciones justamente para crear y transmitir conocimiento. De hecho, la ciencia utiliza lenguaje, por ejemplo, para representar conocimiento, y la tecnología desarrolla artefactos a partir de conceptualizaciones cognitivo-lingüísticas también para generar modelos, para generar representaciones. Por ejemplo, cuando alguien, un fabricante de automóviles, quiere diseñar un nuevo automóvil, un nuevo modelo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Probablemente van a hacer dibujos, pero esos dibujos son la representación de un objeto de la realidad, que incluso en ese momento ni siquiera existe ese objeto. Va a existir a partir de ese diseño. Pero a partir de ese dibujo, de esa representación, el fabricante puede construir un automóvil, construye un prototipo. Ese prototipo pudiera ser incluso igual o podría ser una representación del modelo final, porque incluso podría ser un modelo a escala del automóvil original, del automóvil que se va a poner a la venta en la tienda. Entonces, pero ¿para qué le sirve ese modelo? Porque ese modelo lo puede revisar, puede abrir y cerrar puertas desde ese modelo, puede revisar el motor, puede hacer pruebas en túneles de aire, en túneles de viento, puede hacer pruebas de choque, pruebas de resistencia. Y entonces el técnico o el científico puede, a partir de ese modelo, generar conocimiento, ¿no? Pero claro, seguramente va a llegar a conclusiones respecto de ese modelo. No puede llegar a conclusiones respecto de la realidad porque solamente está revisando el modelo. Fíjense que todo esto, si es que todos los que me están escuchando son contables, vayan pensando que la información financiera que nosotros comunicamos usualmente son representaciones y no son otra cosa que representaciones, porque nosotros, para mostrar la situación financiera, que ya de por sí una situación financiera o una situación, o un desempeño económico o un desempeño financiero de una empresa, eso no existe en la realidad, eso es algo que nosotros hemos conceptualizado y le hemos dado forma, lo hemos expresado en números, lo hemos expresado en letras para poder ponerlo en un documento que no es otra cosa que un modelo que sirve para representar la realidad. Entonces, ese modelo es una representación de una idea, de un objeto, de una teoría, pero me sirve para poder conocer mejor al objeto representado. O sea, ¿cómo puedo conocer yo la situación financiera de una empresa? Diseño un modelo de, de situación financiera y para eso creo conceptos. Creo conceptos de activos, conceptos de pasivos, conceptos de patrimonio. Puedo generar conceptos dentro de cada uno de estos subconceptos, digamos, ¿no? Puedo decir que dentro de los activos hay activos líquidos, activos menos líquidos. Puedo decir que dentro de los activos líquidos, lo más líquido es el efectivo. Y seguimos moviéndonos dentro de una realidad creada, porque ni siquiera, ¿ustedes han visto un activo líquido? Wilson, ¿tú has visto un activo líquido en la calle alguna vez? Entonces son creaciones.
¿no es cierto? Son creaciones. Pero ¿cómo le damos forma? Le podemos dar forma preparando unos estados financieros, por ejemplo, y explicando, esto es un activo líquido, ¿no? El rubro de efectivo es un buen ejemplo de un activo líquido. En la historia, para poder conocer justamente los objetos, siempre se han diseñado modelos. Por ejemplo, Ptolomeo, estamos hablando de hace 2000 años probablemente, ¿no? Ptolomeo diseñó un sistema, diseñó un modelo de lo que era el universo. Entonces, para Ptolomeo, por ejemplo, todo el Sol y los planetas, el Sol, la Luna, y los planetas que eran visibles para la gente en la antigüedad, todos giraban alrededor de la Tierra. Entonces, Ptolomeo creó un modelo para entender el universo que se llamó geocéntrico, ¿no? O sea, tenía a la Tierra como centro de todo el universo. Y todo el universo giraba en torno giraba en torno a la Tierra, ¿no? Tuvieron que pasar más de 1000 años para que ese modelo, que era generalmente aceptado, todo el mundo aceptaba que ese era el modelo de universo y que así funcionaba el universo, 1000 años después, más de 1000 años después, Copérnico, en el año 1400, perdón, no me acuerdo bien si era 1543 o 1453, es mi dislexia producto de la edad, ¿no? Eh, Genera un nuevo modelo. Este modelo más bien se llamó modelo heliocéntrico, o sea, ya no era la Tierra el centro del universo, sino que pasó a explicarse el movimiento de todos los planetas, el día, la noche y todo comenzó a entenderse a partir de un nuevo modelo en el que el Sol pasaba a ser el centro. Y por eso se llamó modelo heliocéntrico. ¿Qué permitió esto? Entender mejor, conocer mejor la realidad. Entonces, el ser humano, históricamente, y esto es un caso, pero casos hay cientos de miles, ¿no? Ustedes están viendo ahora todos los intentos que hay para llegar a Marte, por ejemplo, ¿no? Y los intentos que ya vimos antes para llegar a la Luna. Para hacer eso se diseñaban carritos, se diseñaban cohetes que pudieran llegar eh, a estos astros, ¿no? Y que pudieran tener a lo mejor incluso la capacidad de regresar a la Tierra. Ahora se está trabajando en eso, ¿no? Diseñar cohetes capaces de llegar a Marte y capaces de aterrizar nuevamente en la Tierra, ¿no? Regresar, ¿no? Y así hacemos los contables también, ¿no? ¿Cómo representamos la realidad? Entonces usamos algo que le llamamos estados financieros. Pero eso que estamos representando, ¿es realidad? ¿Eso existe? ¿Existe el efectivo y los equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar? ¿Existe? ¿Eso está en la naturaleza? ¿O esas son creaciones nuestras? ¿Puede existir una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar si no existiéramos los seres humanos? ¿Podría existir? Probablemente vamos a contestar que no. Y eso demuestra que estas son creaciones humanas. Entonces, si esa es una realidad humana, la forma como tendremos para aproximarnos a ella no puede ser exactamente la misma como podríamos aproximarnos para conocer la realidad. Si ustedes recuerdan los modelos que les he enseñado de Copérnico y de Ptolomeo, lo que están mostrando son modelos de la realidad, porque son modelos del Sol, de la Tierra, de los planetas que han sido observados. ¿Pero alguien vio alguna vez una cuenta por cobrar? ¿Alguien vio otras cuentas por cobrar neto? ¿O otras cuentas por pagar?
solamente hemos visto alguna representación, y son representaciones de conceptos. Y son representaciones de conceptos formuladas con lenguaje y con números y con letras. El marco conceptual, por ejemplo, el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, dicen que los informes financieros presentan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Fenómenos económicos. O sea, aparentemente cosas que ocurren en la realidad. Y ahí tendríamos que comenzar a preguntarnos si los fenómenos económicos ocurren en la realidad, y si vamos a contestar afirmativamente, comencemos a preguntarnos qué realidad es esa. ¿Es una realidad natural o es una realidad social? Si fuera una realidad natural, o si fuera una realidad social y no una realidad natural, ¿nuestra forma de investigar tendría que ser exactamente la misma en ambos casos? ¿O yo debería de variar dado de que estoy ante una realidad que emerge de la interacción entre los seres humanos dentro de una comunidad determinada? Miren, es más, dice el marco conceptual, en muchas circunstancias, dice, para ser útil la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende representar. La esencia del fenómeno. En muchas circunstancias, la esencia de un fenómeno económico y su forma legal son las mismas. Si no lo son, el suministro de información solo sobre la forma legal no representaría de forma fiel el fenómeno económico. Es más, comenzamos entonces convencionalmente a desarrollar criterios para que esa representación nos sea útil. Entonces, ya ni siquiera es una representación, vamos a decir, real, sino que es una representación intencional. Yo tengo el propósito de hacerlo así. Es más, las empresas existen en la realidad o también son creaciones. No existen en la naturaleza las empresas, son creaciones humanas. Matesich, por ejemplo, dice, sí, son creaciones humanas, pero sí existen. Porque de hecho yo puedo, por ejemplo, dirigirme a una empresa. Yo puedo cobrarle impuestos a una empresa, entonces sí existe. Pero no es una realidad natural, es una realidad social, creada socialmente. No es que el ser humano cree la realidad, pero sí es cierto que el ser humano puede crear una realidad social, una realidad para poder convivir entre todos. Por ejemplo, cuando el mismo marco conceptual define lo que es un activo y dice que un activo es un recurso económico, ¿existen en la naturaleza los recursos económicos? No existen. A lo mejor existe oro, existe plata, existe cobre, pero es recurso económico cuando el ser humano lo ve y dice, voy a usar eso, y eso para mí es un recurso económico, y lo valora. Antes no es nada. Y lo define, es más, como un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, totalmente acción del ser humano. Un recurso humano es un derecho. ¿Y qué cosa es un derecho? ¿Los derechos existen en la naturaleza? Tampoco existen en la naturaleza. Por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros aproximarnos para investigar eso, si es que no existe en la naturaleza? Entonces, la contabilidad, podemos afirmar que representa la realidad en letras y números, usando un lenguaje especial, pero representa una realidad que es aquella que considera útil para sus fines. Es decir, es una representación teleológica. Teleológica quiere decir que es una representación que está orientada a un propósito especial. De hecho, cuando el contador o la contabilidad se aproxima a una empresa, no recoge toda la realidad de la empresa. Todas las cosas que ocurren en la empresa no las recoge en un reporte financiero, sino que selecciona algunas cosas sobre la base de algunos criterios, de unas normas que han sido diseñadas especialmente para generar ese modelo que sirve para representar a la realidad. Algunos podrían decir, se trata de un modelo de representación de realidad
de un aspecto de esa realidad total de la entidad, de la empresa, porque si hablamos de que unos estados financieros muestran la situación financiera de la empresa, quiere decir que solamente está mostrando la situación financiera, no está mostrando todo. La situación de la organización no le está mostrando. El estado de la organización no le está mostrando. Su participación en el mercado no está siendo mostrado ni recogido en esos estados financieros. Entonces solamente recogemos algunos aspectos que son los que nos interesa, porque nosotros pensamos que resulta importante para los inversionistas, para los proveedores de fondos, decirles cuál es la situación financiera de la empresa para que ellos puedan decidirse a invertir, ¿no? Con esas miras, entonces, tendríamos que pensar qué paradigma de investigación debería ser el que nosotros debemos usar para poder investigar la realidad de una empresa, o para poder hacer investigación, vamos a llamarla así, investigación científica, ¿por qué no? ¿Por qué no? Investigación científica en nuestro campo de conocimiento, en el campo de conocimiento contable. Los paradigmas que usualmente se utilizan en la investigación contable son el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico. Pueden haber más paradigmas y de hecho, como seguramente ya les voy anticipando, lo que voy a terminar concluyendo es que en contabilidad no hay que usar un solo paradigma, pues, o sea, podemos usar una mezcla de paradigmas incluso. Podemos usar una mezcla de métodos tomados a partir de cada paradigma para poder llegar a una investigación que resulte útil y no una investigación que solamente sirva para ser archivada. La investigación, finalmente, el propósito que tiene es conocer más determinado objeto, un objeto de investigación, para poder transformar, a partir de ese conocimiento, transformar la realidad. Si yo investigo acerca de la rentabilidad de un negocio, lo que probablemente estoy queriendo hacer es encontrar cuáles son las razones determinantes de la rentabilidad de un negocio para dos cosas, una negativa y una positiva. Negativa, para evitar una quiebra en el futuro de esa empresa, y positiva para tratar de lograr la mayor rentabilidad posible. Con esto no estoy diciendo que ese sea necesariamente el único propósito de la existencia de una empresa, pero el objetivo de investigación podría estar dirigido hacia eso, hacia conocer cuáles son los motivos determinantes de la rentabilidad de la empresa. En el paradigma positivista, aquí me estoy basando en una profesora de apellido Chua, que ha escrito sobre desarrollos radicales en el pensamiento contable, y justamente hace un análisis de los paradigmas positivista, interpretativo y crítico, y hace esta especie de análisis, vamos a decirle, exegético, taxonómico de lo que son estos paradigmas, y analiza cada uno a partir de tres aspectos: la creencia en el conocimiento, la creencia sobre la realidad física y social, y la creencia sobre la teoría, perdón, y los aspectos vinculados a la teoría y la práctica dentro de cada paradigma. En el paradigma positivista, la teoría está separada de las observaciones que sirven para verificar o refutar una teoría. Fíjense, este paradigma positivista asume justamente el realismo, el primer realismo que les comenté, que es un realismo ingenuo, pero también un realismo científico. O sea, lo que yo puedo saber de la realidad es parte, digamos, de lo que yo puedo percibir, y la forma de poder conocer esa realidad es a través de la ciencia. Entonces, aprovecho entonces para conocer la realidad a partir de este paradigma, aprovecho los métodos cuantitativos para hacer tanto la recolección de la información como para poder analizar los datos que resultan de esa recolección de información.
Como ya les comenté, respecto de la realidad física y social, la realidad resulta existente, independiente del sujeto, es una realidad objetiva. Fíjense que, como vamos a ver en los otros paradigmas, se niega justamente que la posibilidad de que la realidad sea objetiva. Y de hecho, este paradigma es muy criticado hoy en día porque se dice que es imposible llegar a una objetividad. Si nosotros analizamos la relación entre un sujeto y un objeto, conocer exactamente qué es un objeto y cuáles son sus propiedades, de alguna manera esto está determinado por el sujeto, no está determinado por el objeto mismo, sino por el sujeto, porque el sujeto observa, se aproxima a esa realidad, se aproxima al objeto y comienza a describir o a identificar algunas propiedades. Y de hecho, tiene que aproximarse incluso con algunos conceptos previos, con algunos conceptos teóricos para comenzar a entender qué cosa es eso. Yo no entendería qué es el sol si no tuviera unos conceptos previos. Sin irnos tan lejos, aquí en el Perú, si retrocediéramos 500 años, la población que vivía aquí en el Perú probablemente miraba el sol y decía Dios, ¿no? Eso que estoy mirando es el dios sol, ¿cierto? Para mí es un astro, pero eso es porque yo lo miro con una carga teórica que es la que he recibido. Si viniera, no sé, pues un ser de otro planeta que tiene otro concepto del universo, lo ha conceptualizado de otra manera, el Sol pudiera ser cualquier otra cosa que nosotros desconocemos en este momento. Hasta donde sabemos, es un astro y lo hemos clasificado como una estrella e incluso decimos de que está formado en función de ciertas aproximaciones que hemos hecho e incluso se han formulado teorías señalando que el Sol en algún momento va a crecer, se va a volver rojo y al final se va a apagar, ¿no? Que tiene una vida finita. Ese tipo de creencias son las que tiene justamente el paradigma positivista. Y respecto de las relaciones entre teoría y práctica, la contabilidad especifica los medios, dice Chua, pero no los fines. Y se aceptan las estructuras institucionales existentes. Es decir, nosotros como investigadores no cambiamos nada, no aportamos juicios sobre el objeto, solamente lo investigamos, examinamos su comportamiento, aplicamos métodos cuantitativos para recoger y analizar los datos, pero nosotros no podemos emitir juicios desde este paradigma. Podremos llegar a conclusiones, seguramente lo que vamos a intentar desde el paradigma positivista es descubrir regularidades, nos vamos a aproximar exactamente como lo haría un científico a la hora de analizar, no sé, pues el comportamiento de un virus, ¿no? Exactamente, con esos mismos criterios. Desde el paradigma interpretativo, más bien ya partimos de otro punto de vista, ya no es ese realismo de una realidad independiente del ser humano, que existe una realidad que está ahí afuera y que es independiente del ser humano. Ahora, para el paradigma interpretativo, entendemos que esa realidad es una realidad construida socialmente. Entonces la realidad se entiende como una realidad social, como una realidad emergente y que ha sido creada de manera subjetiva. Una observación vamos a decir, muy minuciosa de esta afirmación podría llegar a la conclusión de que si las afirmaciones que yo hago acerca de la realidad son todas subjetivas, entonces, ¿cómo se puede conocer la realidad? Porque cada persona, cada sujeto va a tener sus propias observaciones y todas van a ser subjetivas. Entonces, cuando yo miro un objeto, no llego a la misma conclusión que la que puede llegar Wilson o la que pueden llegar ustedes, porque yo no tengo sus ojos, yo no tengo el mismo sentido del tacto que ustedes. Todos tenemos sentidos del tacto diferentes, seguramente. Pero ¿cómo podemos entonces conciliar eso para llegar a decir que conocemos la realidad? Y eso se concilia, desde el punto de vista teórico,
a través de lo que se ha venido a llamar intersubjetividades. Entonces yo puedo a través del lenguaje dar a conocer lo que yo he entendido de un determinado objeto y darlo a conocer y escuchar al otro y en todo caso ponernos de acuerdo sobre qué es lo que podemos entender que está sucediendo. Ahora, en esta visión interpretativa se supone que esa realidad social, en esa realidad social interactúan seres humanos con un determinado sentido que no conocemos. El ser humano interactúa, pero no necesariamente se detiene a pensar cuál es el sentido de todas esas interacciones, de esas relaciones entre todos los sujetos de una determinada comunidad. Entonces, el investigador se aproxima a ese grupo precisamente con la finalidad de conocer esas interacciones y tratar de encontrarles un significado. Desde el punto de vista de teoría y práctica, bueno, esto ya se los he dicho, ¿no? Desde el punto de vista de realidad física y social, la realidad social es emergente, todas las acciones tienen un significado y es lo que se quiere justamente conocer, ¿no? Y desde el punto de vista de teoría y práctica, la teoría busca únicamente explicar las acciones y comprender cómo se produce y reproduce el orden social. Entonces, fíjense, mientras que en el paradigma positivo, el investigador asume que las cosas están dadas y solamente las podemos observar, y en todo caso intentar descubrir regularidades dentro de esa realidad que está ahí, en un paradigma interpretativo, el investigador debe entender que la realidad es una realidad construida, y es una realidad construida a partir de aspectos culturales, de interacciones entre seres humanos, es una realidad emergente, y entonces esa realidad hay que tratar de explicarla, y a esa realidad hay que tratar de encontrarle un significado. Pero en este paradigma solamente llegamos hasta encontrarle un significado a esas interacciones. En cambio, en el paradigma crítico, damos un paso más adelante. Ya no solamente se trata de reconocer que estamos frente a una realidad emergente, ante una realidad social, socialmente creada, sino que además se trata de reconocer que esa realidad está influenciada por la historia, está influenciada por la cultura, y como tal, yo puedo aproximarme a ella descubriendo cuáles son las relaciones de poder que se producen dentro de esa sociedad y que afectan el comportamiento de los individuos. Y aquí por eso es que se emplean de manera usual la investigación histórica, etnográfica, que es una investigación de grupo, y estudios de caso. Entonces noten que aquí no se usa métodos cuantitativos bajo este paradigma de investigación, lo que no niega que en algunos aspectos se puede usar. ¿Cuáles son las creencias desde el punto de vista de la realidad física y social? Que los seres humanos tienen ciertas potencialidades que han sido coactadas, vamos a decir, por mecanismos restrictivos, por relaciones de poder. Entonces, esas relaciones de poder están determinadas porque alguien debe de estar ejerciendo una presión dominante, ¿no? Y esa presión dominante es la que hay que descubrirla, hay que identificarla, hay que estudiarla, hay que descubrir los conflictos al interior de la sociedad para poder liberar, digamos, al ser humano de las inequidades y de las injusticias que se pueden estar produciendo producto de esas relaciones hegemónicas. Y por eso ustedes escucharán a algunos investigadores críticos que incluso dicen que la contabilidad es usada como un medio de dominación, ¿no? Esto, por supuesto, le va a sonar, acá creo que me he equivocado en la, caramba, qué pena, repetí esta diapositiva. Ahí debería estar una diapositiva sobre teoría y práctica. Desde el punto de vista de la teoría y la práctica, lo que se trata de hacer desde el paradigma
crítico es justamente demostrar que las llamadas leyes sociales, objetivas y universales son solamente productos de la forma de dominación de una determinada ideología. Y a través de ese análisis se trata de iniciar cambios sociales que permitan corregir las injusticias y las inequidades. O sea, tienen otra visión. En el interpretativo solamente es descubrir significado. En el crítico queremos descubrir las relaciones de poder, se busca cómo es que se está produciendo la dominación que está quitándole libertad al ser humano para justamente tratar de resolver esas situaciones injustas. Entonces, obviamente la forma de aproximarme al conocimiento de la realidad, de esa realidad social, desde este paradigma, tiene que ser completamente diferente a ese paradigma positivista, por ejemplo, que es el que usualmente se nos exige en una investigación, ya que se suele decir que la única forma de investigar es a través de ese llamado método científico, que es muy propio del positivismo. Entonces, cada vez que yo he hecho algún curso y no les digo dictándoles, sino asistiendo a cursos, ¿no? Como asistente, como estudiante, sobre metodologías de investigación, siempre lanzo la misma pregunta. ¿Es que yo no puedo decir que aplico un método científico cuando yo me aparto del método positivista? ¿O es que solamente llego a esa conclusión porque mantengo una visión? No quiero decir que no se entienda de manera peyorativa, pero entiendo de una manera estrecha el significado de método científico, ¿no? Entonces, el método científico básicamente lo que hace es tratar de demostrar empíricamente eh, algunas formulaciones, algunas hipótesis con respecto a un determinado objeto. Si yo hago una afirmación respecto de un objeto, pretendo demostrarlo empíricamente. Por ejemplo, digo, todos los cuervos son negros, entonces selecciono una muestra de cuervos, hago un recuento de cuervos y veo que todos son negros y entonces digo, está corroborada mi hipótesis. Pero cuando yo me aproximo a un grupo social para descubrir por qué actúa de esa manera, no puedo más que encontrar cuál es el significado de sus actuaciones y no puedo más que, eh, en todo caso, encontrar si es que hay algunas relaciones de poder que están coactando las libertades de ese grupo para tratar de resolver las inequidades que se puedan estar dando al interior del grupo social. Entonces, estoy en los paradigmas interpretativo o crítico y no dentro del paradigma positivista. Y nada, eso es lo que tenía que comentarles y estoy eh, dispuesto a absolver con mucho gusto cualquier pregunta que quieran formularme. Muy agradecido, mi estimado Martín. Importante disertación sobre este tema que conlleva a la realidad contable y paradigmas de investigación, que abrirá tribunas para debates desde el Instituto Peruano de Epistemología Contable, donde es el escenario propicio para profundizar estos temas, que Ujú. honrosamente usted dirige, como tiene que ser. Con Bueno, mucho gusto. no veo que hay más preguntas, pero yo sí tengo una gran inquietud. Y Ujú. te lo transmito brevemente, dado el tiempo, pues tenemos otra conferencia que sigue después. Para que el profesional contable tenga una idea de lo que es la representación contable de la realidad. ¿Me escucha? Sí. A ¿Me ver, puede? ¿puedes Ya. repetirlo? O sea, el profesional contable para que pueda representar contablemente la realidad, Correcto. ¿qué tan importante y necesario es de que este contable asuma o tenga conocimientos o una posición filosófica sobre la ciencia social? Porque obviamente, como hemos visto, no se trata de que lo que yo pienso, siento, de manera subjetiva entre varios, sea prácticamente la verdad, que existen Claro, lógico. diferentes posiciones desde la naturaleza humana. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tan importante es de que el contable tenga esta posición, sobre todo filosófica? Bueno, yo creo que la filosofía, desde el momento que es una reflexión,
sobre la realidad, sobre la vida, sobre el ser, ayudan mucho. No es lo mismo mirar unos estados financieros creyendo de que eso que estamos viendo es exactamente la realidad, a mirarlo entendiendo de que no es más que un modelo. Entonces, si yo incluso, por ejemplo, cuando me dicen, quiero hacer estados financieros proyectados, entonces recojo estados financieros de 5 años o de 10 años atrás y comienzo a hacer una serie de cálculos y proyecciones. Si yo creo que eso que estoy mirando es una realidad total y una realidad absoluta, probablemente voy a hacer proyecciones casi automáticas, casi reflexivas, eh, que pueden conducirnos a un desastre, definitivamente, ¿no? A lo mejor llegas a algo que efectivamente llega a ocurrir en el futuro, pero eso habrá sido producto de una adivinación. Si nosotros nos aproximamos a la información financiera con ese espíritu crítico, con ese espíritu de reflexión, sabiendo que eso que tenemos al frente es solamente una representación, que no es una verdad absoluta, y entonces la actitud va a ser diferente. Incluso la creación de normas a la hora de dictar normas de contabilidad para la generación de esas representaciones, eh, el encargado de preparar esas normas, el emisor de esas normas, va a tener otros elementos en consideración para ver qué es lo que está presentándonos o qué es lo que tiene que presentar finalmente, ¿no? No como ahora, por ejemplo, que tienes los estados financieros que representan una serie de cosas que no son compatibles entre sí, ¿no? Valores históricos, valores proyectados, valores estimados, y que al final no sabemos finalmente qué es lo que han pretendido representar o recoger en esa información financiera, o limitar el ámbito de la contabilidad a solamente la elaboración de estados financieros, cuando la contabilidad, como una disciplina que me atrevo a decir que tiene un componente científico claro, descriptiva, como una ciencia descriptiva, podría enriquecerse mucho más abarcando una serie de campos que de hecho últimamente ustedes deben haber escuchado, que se habla de, por ejemplo, contabilidad ambiental, ¿no? Contabilidad social. Entonces, esas cosas, a eso podemos llegar a partir de la reflexión filosófica. Entonces, si la pregunta es, ¿qué tan importante es? Yo creo que es muy importante, definitivamente, hacer por lo menos reflexión filosófica. Gracias, mi estimado Martín. Y para ya ir terminando, y no puedo dejar de preguntar en ese orden de ideas de que nos acabas de explicar, es muy importante. ¿Cuál es el papel dentro de este escenario de las normas internacionales de información financiera? Muchos asumen de que tienen pues un ordenamiento y una estructura lógica, que es mientras no exista una teoría general de contabilidad, bueno, eso es lo que seguimos utilizando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el papel de las normas internacionales de información financiera? Las normas internacionales de información financiera, si nosotros aceptamos que los estados financieros son representaciones de una realidad construida, si aceptamos que los estados financieros son un modelo que sirve para entender una determinada realidad y que tiene una intencionalidad, entonces tenemos dos caminos para poder apreciar qué son esas normas, como entendidas como las instrucciones para construir ese artefacto que sirve para apreciar la situación financiera de una empresa, o construidos como, o instrucciones que sirven para construir este modelo para investigar este aspecto de la realidad empresarial. Podemos apreciar si es que las normas están construidas a partir de conocimiento científico, de investigación científica, o están construidas a partir de pura ideología. Y si yo construyo normas a partir de pura ideología, me aparto de la ciencia. Porque porque la ideología, por ejemplo,
no es refutable. Yo no puedo refutar. Entonces, si alguien me dice, esta norma contable, las asociaciones de participación tienen que recibir este determinado tratamiento contable. ¿Por qué? Y alguien me contesta, porque así es más útil, ¿no? Entonces probablemente me estoy aproximando más a un comportamiento ideológico y me estoy apartando de un comportamiento científico, ¿no? Entonces, me aleja a la contabilidad de la ciencia y me aproxima simplemente a una mera técnica. Entonces, pues, Perfecto. si no queremos ser técnicos puros, entonces, si no, más bien aproximarnos más a la ciencia, tendríamos que generar normas a partir, por lo menos, de investigación científica, sea cual fuera el método y sea cual fuera el paradigma a partir del cual realizamos nuestra investigación, ¿no? Eh, Correcto. Acá hay una pregunta que han puesto en el chat. Por Dice, favor, te lo leo. ¿Te lo puedo leer? sí, claro, Brevemente para ir terminando, por favor, porque estamos contra el tiempo, Daniel Quintos Villalobos nos dice, ¿cuáles son los fundamentos teóricos para considerarlo como una ciencia social? Me imagino que estamos hablando de, bueno, de la disciplina contable. Eso sería claro, lo último, mi estimado Martín. claro. Eh, pero no toda la contabilidad es ciencia social, ¿no? Y miren a la contabilidad como ciencia social en la medida que es una construcción social. La contabilidad no apareció en la naturaleza, no hay árboles de contabilidad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en la medida que es una construcción social, es una ciencia social, pero no todo el campo de conocimiento de la contabilidad es ciencia. Hay una parte que es ciencia y otra parte que es mera técnica, ¿no? En la medida que la técnica se construya o se adapte totalmente o surja del conocimiento científico, vamos a estar hablando incluso de una tecnología social. Pero si nosotros nos alejamos del conocimiento científico y, por ejemplo, el peor enemigo del conocimiento científico es un emisor de normas, porque el emisor de normas va a estar influenciado por su propia ideología, puede estar influenciado por el poder económico de grandes empresas, grandes corporaciones, y entonces generar normas que no sé si les habrá pasado alguna vez a ustedes. Yo, cuando no existían las normas internacionales de información financiera, encontraba, basado en los principios, bien llamados o mal llamados principios de contabilidad generalmente aceptados, encontraba la forma, vamos a decirle así, entre comillas, adecuada de registrar absolutamente cualquier transacción. Ahora yo puedo llegar a una conclusión lógica basada en los principios, basadas en los supuestos conceptuales recogidos en el marco conceptual, puedo diseñar un tratamiento contable, pero resulta que cuando voy a la norma encuentro que no es el tratamiento contable. Entonces, quiere decir que hay algo que no está funcionando, no hay una lógica total ahí que esté operando. Listo, Wilson. Muy agradecido. Otra vez reitero las gracias en nombre de la Junta de Decanos y del CENIC y en mío propio por esta importante disertación, mi estimado doctor Martín Villanueva. Hasta otra oportunidad en los espacios académicos. Gracias. Encantado. Muy Muchas buenas gracias. tardes, saludos a todos y gracias por acompañarnos en este magno evento.